Cuando nos referimos o hablamos del capital de trabajo y tomamos en cuenta esa fórmula que de alguna manera ya lo anotamos, donde el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, ¿de qué estamos hablando? De administrar cuentas en el corto plazo. De administrar cuentas en el corto plazo. Si tomamos en cuenta el activo corriente, en el activo corriente vamos a considerar caja bancos, cuentas por cobrar, inventarios, fundamentalmente. Por eso decíamos en temas anteriores que el activo corriente considera activo disponible, caja bancos, activo exigible, las cuentas por cobrar, y el activo realizable que considera los inventarios. ¿Que pueden haber otras cuentas en el corto plazo? Claro que sí. Que estén contemplados dentro del activo. Eso es lo que tiene la empresa. No deben olvidar que, digo yo, las operaciones de cualquier empresa, institución pública, privada, grande, pequeña, lucrativa, no lucrativa, empieza por considerar esa igualdad. Y no estoy hablando de contabilidad, por si acaso, pero esa igualdad, activo igual pasivo, más capital, más patrimonio, se aplica. Se aplica. En el lado izquierdo, donde está el activo, decíamos, ahí está toda la inversión de la empresa. ¿En qué invierte? En activo corriente y en activo no corriente. De manera condensada, o de manera resumida, si ustedes quieren. Ahí está el lado izquierdo de la igualdad. El lado derecho, pasivo más patrimonio, ahí están las deudas, el financiamiento que recibe la empresa. Y cuando nos referimos al patrimonio neto, ahí está, digo yo, el aporte de los dueños, de los socios, de los accionistas. Entonces, lo que tienes en el lado izquierdo, como se dice comúnmente, tienes que luego trabajar. ¿Para qué? Para maximizar rentabilidad. Toda inversión busca una rentabilidad. Para eso has invertido. Para pagar dividendos a los accionistas, a los dueños. Tienes que maximizar. Y decíamos, ¿cómo? ¿Cuáles son los caminos a considerar para esa maximización de la rentabilidad? Y cuando hablamos de maximizar rentabilidad o utilidad en términos contables, yo digo, ¿en cuál de los estados financieros se muestra esto? Maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. En el estado de resultados. Porque en el estado de resultados estamos considerando ingresos, independientemente de la empresa a las que podamos tomar en cuenta, en el ejemplo, empresas industriales, empresas comerciales o empresas de servicio, cualquiera, en el estado de resultados se muestran los ingresos. Por un lado. Por otro lado, tienes que tomar en cuenta los costos. Simplemente estamos considerando los elementos o cuentas que se consideran, que se contemplan en un estado de resultados. Entonces, los caminos, tomando en cuenta esas variables, será incrementar ingreso, por un lado, y ahí está el lado fuerte de ustedes, marketing. Aplique. Para incrementar ingreso. Ese es un camino. El otro camino es disminuir costo. Es disminuir costo. Pero la disminución de costo, por ejemplo, en una industria, no puede significar bajar la calidad del producto. No puede significar bajar la calidad del producto. ¿Ya? Y me parece que hicimos un ejercicio para entender esto que estoy mencionando. ¿Cómo puedes disminuir costos? Y ahí yo introduzco lo que se llama la administración del comportamiento de los costos. ¿Qué considera ese comportamiento al que me estoy refiriendo? Costo fijo y costo variable. Y a partir del concepto de cómo debemos entender esto que he mencionado, costo variable,
Se dice, el costo variable varía y está en función de la producción. Tienes que tomar en cuenta eso. Costo fijo, como su nombre indica, es fijo, es constante, no cambia y está en función del tiempo. Si tomas en cuenta ambos en un proceso de producción, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el objetivo para disminuir costo? Producir más, que haya más volumen de producción. ¿Qué va a generar ese incremento en el volumen de producción? Bajar el costo unitario. Y si hay disminución en el costo unitario, se incrementa el margen de utilidad o el margen de contribución, que se llama. Y si ese margen de contribución se ha incrementado de manera unitaria, costo unitario me refiero, si eso multiplicas por las unidades vendidas, evidentemente vas a demostrar de que hay disminución de costo, reitero, sin que eso signifique bajar la calidad del producto. Porque si el producto no es de calidad, simplemente no eres competitivo en el mercado, pues, ¿sí? ¿No? Entonces hay formas. Lo aplican además en las empresas. Tendrían que aplicarlo. Por eso alguna vez yo me animo a decir, cuando me refiero al costo fijo, por ejemplo, caramba, si una empresa, una industria, se dan el lujito, digo yo, de lanzarse a una huelga, ¿qué va a generar eso? Disminución de la producción. En vez de reducir el costo unitario, lo que va a suceder es, lo vas a incrementar, el costo de producción se va a incrementar y dado un nivel del precio de venta, posiblemente en ese ejemplo sencillo ya estés generando pérdida. Y eso es lo que sucede actualmente en algunas empresas del sector público. No quiero referirme a ninguna en particular, pero está sucediendo eso. ¿Sí? Y a partir de eso empieza el análisis, ¿no es cierto? En concreto, la inversión busca rendimiento, busca rentabilidad, maximizar rentabilidad. Pero esa inversión a la que me estoy refiriendo también está sujeto a un riesgo. Toda inversión está sujeta a un riesgo. Y ese riesgo hay que medirlo. Porque imagínense que no haya riesgo a la inversión. Todos nos animamos a invertir, pues, si no hay riesgo. Y eso no es así. Y eso no es así. Y el riesgo lo vamos a medir a través del capital de trabajo, donde el capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. ¿No? Y ahí podemos ver o hablar de lo que se llama la insolvencia técnica, porque mide eso. Y cuando nos referimos a la insolvencia técnica, estamos queriendo decir en otros términos que la empresa es incapaz de cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Y si eso es así, ya hay problemas. Ya hay problemas. ¿Cómo solucionas con financiamiento? En determinado momento yo decía, en algunos casos, entra como ejemplo en el hogar de cualquiera de nosotros. ¿A qué me refiero? Tomando en cuenta un sueldo fijo del papá, de la mamá, si en un momento determinado esos ingresos no son suficientes porque sus gastos han superado eso, y si en el determinado momento se presentan necesidades que no puedes postergarlo, ¿qué sucede? Peor cuando hay pequeños de por medio, porque no te van a... O sea, ellos no entienden si no hay más ingresos, no. ¿Cómo solucionas, digo yo? Ah, vas a la tienda, al fiado. ¿Qué ejemplo más sencillito, digo yo? De esa manera estás solucionando tu problema de insolvencia técnica. Este ejemplo sencillo ocurre en las empresas, en las instituciones, ejemplo nuestra universidad, nuestra segunda casa.
Si tomamos en cuenta alguna información, veremos qué está sucediendo en el país, en cuánto se ha incrementado la deuda. Pero veremos, o sea, para que no sea simplemente un discurso, digo yo. Porque reitero, cuando no hay liquidez y tienes que pagar algo, ¿cómo solucionas? Con deuda. ¿De dónde sale? Ah, eso habría que averiguar. ¿No es cierto? Entonces, si bien la inversión busca rendimiento, busca maximizar rentabilidad, pero esa inversión también está sujeta a un riesgo, ¿no? A partir de eso, podríamos hacer un ejercicio que nos permita demostrar algunos aspectos. Y para eso, en las diapositivas, que con seguridad lo tienen ustedes, estamos tomando en cuenta un balance condensado o resumido, digo yo. Y ahí está la igualdad a la que me he referido. Activo igual, pasivo más patrimonio. En el lado del activo, decíamos, está toda la inversión de la empresa. ¿En qué invierte? En activo corriente y en activo no corriente. El total de la inversión, en este ejemplo, asciende a 15 millones. En el lado derecho, pasivo corriente 1 millón, pasivos no corrientes, largo plazo 10 millones y el patrimonio 4 millones. Y está igualado, ¿no? Pero veremos su estructura de capital, de este ejemplo que estamos considerando, porcentualmente hablando, caramba, es igual al 73%, ¿se dan cuenta? O sea, del total de la inversión de 15 millones, el 73% es con deuda. Y solamente la diferencia, 27%, es el capital propio que tiene la empresa. Eso lo vamos a considerar como ejemplo. Pero para el análisis requerimos necesariamente de algunas suposiciones básicas que nos permitan justamente ese análisis. Primero, la naturaleza de la empresa. ¿Qué tipo de empresa vamos a tomar en cuenta para el análisis? Estamos considerando a una empresa industrial. Y si recuerdan ustedes lo que vimos en el primer tema, cuando hablamos de las decisiones de inversión, decíamos, si nos referimos a una empresa industrial, a una fábrica, a una empresa de producción o transformación, como quieran llamarlo, ¿dónde tiene que invertir más? ¿En el activo corriente o en el activo no corriente? En el activo no corriente, pues, porque si una industria no tiene equipo, no tiene tecnología de punta, en otras palabras, no garantiza un producto terminado de calidad. Entonces, la primera suposición que vamos a considerar es la naturaleza de la empresa, ejemplo, empresa industrial. Segunda suposición, capacidad de los activos para generar utilidades. Decía, si no hay maquinaria, si no hay equipo, no garantizas un buen producto terminado. Que la empresa debe considerar activos corrientes, claro que sí. Caja bancos, cuentas por cobrar, inventarios que salen de la actividad principal o normal de la empresa. En términos de generar ingresos, entonces, serán los activos fijos, el activo no corriente que genere, tomando en cuenta lo que he mencionado, ¿no? Por esa razón, en el lado del ingreso, estamos considerando, supuestamente, ahí está el ejemplo hipotético, como dicen, que los activos corrientes generan un 3% de ingreso y los activos no corrientes generan un 10%. Esta es la suposición. Pero por otro lado, dentro de las suposiciones básicas, tenemos que considerar el costo de financiamiento. Y cuando nos referimos al costo de financiamiento, en otros términos, estamos hablando del pago de intereses. Estamos hablando del pago de
intereses. ¿Y los intereses se pagan en función de qué? En función de una deuda, pues. ¿No es cierto? Pagas intereses en función de una deuda. Es una operación, un financiamiento con el banco, por ejemplo. Tienes que pagar intereses. Aquí hay algo más. El costo de financiamiento para el pasivo corriente estamos considerando 2%, mientras que el pasivo no corriente genera costo de financiamiento en un 5%. En otras palabras, ¿sí?, el costo de financiamiento de un pasivo corriente o corto plazo es más barato que el costo de financiamiento del pasivo no corriente o largo plazo. La pregunta es ¿por qué? A ver, quisiera que me ayuden en el análisis. ¿Por qué el costo de financiamiento en el pasivo a corto plazo es más barato que el costo de financiamiento en el pasivo a largo plazo? O si no es verdad la afirmación que estoy haciendo, ¿cuál es el comentario? Digo yo, a ver, ayúdenme en esto. Grisel, adelante. Adelante, Grisel. Hay otros dos participantes más. A ver, adelante. ¿Cuál es su comentario? Adelante, adelante. A ver. Vamos a hacer despertar un ratito. Colque Karen. A ver, Colque Karen. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, un comentario sobre esto. ¿Cómo analizan ustedes? Dice, estoy comprendiendo recién, no escuché muy bien, dice. Ya. No se pongan nerviosos, pero mire, y le voy a decir algo en función de lo que mencionamos anteriormente. Un ejecutivo tiene que ser líder. No tienes que tener miedo a las cosas, ¿no? El líder debe considerar en su interior varias cosas, ¿no? Varias cosas. Y eso, con seguridad que ustedes han escuchado en otras materias, ¿no? Lo primero que uno tiene que perder es el miedo. A ver, no me estoy refiriendo precisamente a alguien en particular, por si acaso. Estoy hablando de un modo general. Imagínense que el gerente sea tímido, ¿no? Terrible, ¿no es cierto? Terrible. Ya nos podemos imaginar lo que pueda suceder. Córdoba Carla, a ver. Córdoba Carla. ¿Cómo está Carla? Buenas noches. ¿Ven? A lo que estaba entendiendo, licenciado, la pregunta, no sé si la pregunta lo entendí bien o al revés, pero yo Adelante, creo que en corto plazo es, como dijo, menos la cantidad y a largo plazo más, porque yo creo que a largo plazo el interés va aumentando si no se paga antes, licenciado, si estoy mal. Lo importante, reitero, es su comentario. Lo que decía. Hay que hablar, o sea, a la universidad hemos ido, o estamos en la universidad para aprender. Si tenemos que equivocarnos, nos equivocamos, pero nos equivocamos aquí, pues. En el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No es cierto? Yo digo, no te equivoques en el examen. Peor cuando estés trabajando. Porque si trabajas en el sector privado, ¿te puedes imaginar una equivocación que considere una pérdida para la empresa? Ay, caramba. Terrible. A ver, veremos los componentes del pasivo corriente. Licenciado. Adelante. Licenciado, bueno, no sé si me equivoco. En el pasivo corriente, no en todas las cuentas se paga interés. Ahí está. Se paga interés en el pasivo corriente solamente cuando recurrimos a un financiamiento bancario. Entonces, juntando casi todas esas cuentas, por eso es un poco más económico el interés en el pasivo corriente a corto plazo. Correcto.
Como decimos comúnmente, lo ha dado en el clavo.